Vamos a comenzar esta segunda parte con nuestro vestido de nuestra princesita Ariel. Ya realizamos todo su cuerpo y te voy a dejar el tutorial, el video si no lo has realizado. Por aquí arriba o en la descripción del video también encuentras el enlace, ¿vale? Para que vayas y realices todo su cuerpo. Un cuerpo base que hemos creado especialmente para todas las princesitas que vamos a encontrar en el canal. Vamos ahora a realizar el vestido, su traje especial. Más adelante realizaremos la colita de sirena. Vamos a realizar en esta ocasión los zapatos. Y lo vamos a hacer con el hilo azul oscuro o negro si no tienes azul oscuro. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 7 puntos bajos. 5, 6 y 7. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 7 puntos. 7 aumentos. En esta ronda 2, cuando termines, nos van a quedar 14 puntos. La ronda número 3, vamos a trabajar un patrón de 6 puntos y un aumento. Voy a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y realizo un aumento. Voy a volver a repetir 6 puntos. Y un aumento. En la ronda número 4 vamos a realizarla tomando solo la hebra trasera del punto. Y vamos a realizar, en esta ronda nos quedaron 16 puntos. Entonces vamos a realizar la ronda con esos mismos 16 puntos, pero tomando de la hebra trasera. De esta forma. Y pasamos a la siguiente ronda, que sería nuestra ronda número 5, donde vamos a trabajar también los mismos 16 puntos, pero tomando ya todos nuestros puntos, todo el punto. Nos faltaría una ronda solamente para terminar nuestro zapato. Esa última ronda que vamos a realizar será la número 6. Esta ronda 6 vamos a trabajar primero 7 puntos. 5, 6 y 7. Realizo una disminución y continúo tejiendo 7 puntos. Acá terminaríamos ya el primer zapato. Hago una cadena al aire y corto una hebrita larga para con la aguja lanera esconderla
entre el tejido y corto esta hebra interna. Así nos queda nuestro primer zapatito. Vamos a hacer el otro exactamente igual. Vamos a hacer 2. Y vamos ahora a pasar a realizar su vestido. Vamos a comenzar a trabajar el vestido por el hilo celeste o azul muy clarito. Y vamos a empezar a trabajar la parte del cuello. De este mismo hilo, de este mismo color, también vas a trabajar el lazo de su cabeza, que más adelante lo vamos a realizar. Empezamos tejiendo con esta hebra 25 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Tengo 25 cadenas. Vamos a devolvernos desde la segunda cadena realizando punto bajo. Vamos a hacer una fila de 24 puntos bajos. Pasamos a la fila número 2. Vamos a subir con una cadena, giramos la labor y vamos a trabajar todo nuestro vestido con media vareta o punto bajo alto. Tomamos hebra y vamos a realizar un patrón de 3 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Repetimos este patrón toda la ronda y nos van a quedar en total 30 puntos. Terminada esta fila con 30 puntos, vamos a pasar a la siguiente fila, que sería nuestra fila número 3, y voy a cambiar de hilo y voy a utilizar en el último punto cambio de hilo y voy a utilizar el azul que utilizamos para los zapatos. Vamos a hacer una cadena, giramos la labor y vamos a trabajar en esta fila 3, comenzando por realizar un aumento. Un aumento, vamos escondiendo de una vez estas pequeñas hebras, luego tejemos un punto, luego realizamos nuevamente un aumento, y ahora vamos a saltarnos 8 puntos. Y donde caigamos, o sea en el punto 9, hacemos un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el 9 ajustamos que nos quede ajustadito y hacemos un aumento. Luego tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después tejemos otro aumento y saltamos nuevamente los 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el punto 9 ajustamos y allí vamos a realizar un aumento, luego un punto y terminamos con un aumento. Aquí ya hemos realizado la abertura para nuestros brazos. Nos han quedado 20 puntos. Vamos a trabajar esos mismos 20 puntos por varias filas. Ya les indico cuántas filas vamos a realizar. Realicé en total 4 filas más de este mismo hilo azul. En total tenemos 5 filas con la que hicimos la primera que realizamos juntas.
Tenemos 5 filas en total de azul. Vamos ahora a cambiar de hilo para empezar a tejer la falda. Voy a utilizar un celeste un poquito más oscuro que el que usé para el bordo del cuello. Y vamos a enhebrar este hilo. Subimos con una cadena, giramos y vamos a trabajar tomando solo la hebra delantera. Vamos a realizar aumento en todos los 20 puntos que ya tenemos. En total nos deben quedar en esta fila 40 puntos porque estamos trabajando en total aumento en todos. Al terminar nos va a quedar así y vamos a unir con punto deslizado en el primer punto que realizamos. Y así vamos a poder comenzar a trabajar en rondas. Vamos a trabajar punto sobre punto. Ya no vamos a hacer más aumentos. Punto sobre punto por toda la ronda. Los mismos 40 puntos los vamos a tejer en las siguientes rondas hasta terminar el vestido. Voy a tejer el largo deseado y ya les indico cuántas rondas deben tejer de esos 40 puntos. Realizamos en total, mis chicas y chicos, 10 rondas de punto sobre punto. ¿Listo? De esos 40 puntos. Y para finalizar le van a hacer una ronda de punto bajo. En total vamos a tener 10, 11, 12 rondas. 12 rondas de este hilo azul o celeste, un azul clarito. Vamos a pasar a realizar las mangas del vestido. Vamos a realizar la manga de nuestro vestido y es una manga larguita. Entonces vamos a enhebrar en el punto, en una de las esquinas de nuestro agujero de las mangas. Y allí vamos a comenzar a trabajar la manga también en media vareta. Comenzamos en esta primera ronda de la manga tejiendo 12 puntos. 1, 2, vamos girando, 3, 4, voy escondiendo la hebra, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y hacemos el último punto, el número 12. Vamos a trabajar en la siguiente ronda, nuestra ronda 2 de nuestra manga. Vamos a realizar un patrón de 3 puntos. 1, 2 y 3 y hacemos un aumento. Repetimos este patrón por toda la manga. 3 puntos y un aumento. Al repetirlo toda la ronda nos van a quedar en total 15 puntos. 3 puntos y un aumento. Nos quedan 15 puntos en total. Vamos a trabajar la ronda 3, 4, 5 y 6, 4 rondas hasta la ronda 6 de estos mismos 15 puntos en media vareta. Al terminar esas 4 rondas, la ronda 6, vamos a pasar a la ronda número 7. Vamos a trabajar estas dos últimas rondas de las mangas con punto bajo.
y vamos a realizar el patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Repetimos por toda la ronda 3 puntos y una disminución. Repetimos este patrón hasta terminar y vamos a tener en total 12 puntos. La última ronda que vamos a realizar, que es la ronda número 8, en la ronda 8 vamos a tejer los mismos 12 puntos en una ronda de punto bajo. Y cuando terminemos dejamos una hebrita larga para esconder con la aguja lanera. Ahí terminaríamos nuestro vestido. Ya les muestro, yo ya aquí estoy terminando. Y deben realizar la segunda manga exactamente igual a la que acabamos de realizar. Yo ya la realicé, debemos hacerlas iguales. Aquí terminamos nuestro vestidito y vamos a pasar a realizar de este mismo hilo, del hilo celeste muy clarito, realizamos el moño que ella tiene en su cabello por la parte de atrás. Para el moñito o el lazo que tiene en su cabello atrás vamos a realizar con el mismo hilo celeste bebé o celeste clarito. Vamos a utilizarlo y vamos a realizar 50 cadenas. Hacemos una cadena para subir la labor, en total 51, y desde la segunda cadena vamos a realizar por toda la cadena una fila de 50 medias varetas hasta llegar al final de nuestra cadena. Al terminar vamos a subir con una cadena, giramos la labor y vamos a tejer 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. A continuación vamos a tejer punto alto. 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego tejemos nuevamente media vareta, 5 medias varetas. Repetimos y tejemos 10 puntos altos. Y terminamos nuestra tira tejiendo medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
hacemos una cadena y esta tira la vamos a doblar de la siguiente manera. Los puntos altos nos van a servir para los extremos del lazo que nos quede mucho más ancho. Doblamos, juntamos las puntas y el centro donde hicimos 5 medias varetas en la mitad de los puntos altos lo vamos a juntar hacia el centro y que las esquinas o puntas de nuestro lazo sean los puntos altos. Con una aguja lanera y nuestro hilo de este mismo color vamos a hacerle unas puntaditas en el centro para que nuestro lazo mantenga esta postura. Y le vamos a colocar un pequeño ganchito, ya les muestro cuál, para que se pueda quitar y poner en el cabello. Un ganchito de ropa como este. Los consigues muy fácil. Se lo ponemos aquí con las puntaditas que le vamos a dar en el centro de nuestro lacito y que quede de quitar y de poner en el cabello de nuestra sirenita. Vamos a pasar a la segunda parte en este mismo video de nuestro vestuario número 2, que es la colita de sirena y su brasier o su tot, que es el conjunto con su colita de sirena. Vamos a realizarlo. Para comenzar con nuestro traje número 2 de nuestra sirenita Ariel, vamos a comenzar con el brasier. Vas a utilizar un hilo color lila o morado, nos sirve, y vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a dejar una hebrita larga antes de realizar el anillo mágico porque la vamos a necesitar para una costura. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recuerda que este brasier lo vamos a hacer de punto bajo. ¿Listo? Punto bajo. Cerramos nuestro anillo mágico con un punto deslizado. Y en nuestra ronda número 2 vamos a hacer un punto bajo, luego realizamos una cadena y en la cadena de nuestro punto bajo, aquí, vamos a hacer un punto deslizado. A esto se le llama un punto pick-off, que ya te lo he enseñado en otros tutoriales anteriores. Pasamos al siguiente punto y repetimos punto bajo, una cadena y en la cadena de nuestro punto que realizamos hacemos un punto deslizado. Nuestro segundo punto picot. Aquí vamos a aprovechar para realizar la tira de cadenas para amarrar y ajustar nuestro brasier en la espalda. Vamos a realizar 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y nos vamos a devolver haciendo puntos deslizados desde la segunda cadena. Puntos deslizados hasta llegar nuevamente a nuestro círculo base de nuestro brasier, pues la primera parte de nuestro brasier, de esta manera, puntos deslizados. Al llegar a nuestra base, volvemos a retomar nuestra labor. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y repetimos una cadena y un punto deslizado en la base, punto pick-off.
En el siguiente, un punto bajo, una cadena y punto deslizado. Este sería nuestro cuarto punto pick-off. 1, 2, la tira, 3 y 4. Vamos a hacer las siguientes, solo los puntos sin la cadena o el punto pick-off. Ya hice uno y este es el segundo. Aquí terminamos los 6 puntos que tenemos en la base y realizo un punto deslizado en el primer punto que realicé. Hago una cadena, dejo larguita y corto. Así nos ha quedado nuestro primer parte del brasier. Yo tengo aquí un cuerpo que me falta terminar y lo vamos a ubicar así. Los puntos pick-off nos van a dar un poquito de simulación de concha, de una conchita. Y la tira de cadenas es con la que vamos a amarrar en la parte de atrás. Vamos a repetir este mismo procedimiento para nuestro otro lado. ¿Listo? Y con la hebrita que nos quedó o la hebra que les dije que dejáramos en el anillo mágico larguita, podemos coser las dos partes aquí en el centro con unas puntadas. ¿Listo? Para que nos queden las dos partes juntas como brasier. Vamos a hacer la otra exactamente igual. Vamos a comenzar por la cola. Vamos en un anillo mágico. La vamos a realizar toda en media vareta. Vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico, hacemos punto deslizado en el primer punto. Vamos a trabajar la ronda número 2 y vamos a hacer un patrón de un punto y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 9 puntos. En la ronda número 3 vamos a trabajar el patrón de un aumento y 2 puntos. 1 y 2. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 12 puntos. La ronda número 4 vamos a hacer un patrón de 3 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda 4 y nos van a quedar 15 puntos. Pasamos a la ronda número 5 donde vamos a hacer un patrón de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos van a quedar 18 puntos. En la ronda número 6 van a hacer el patrón de 5 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón y nos quedan en total en la ronda 6 21 puntos. Vamos a hacer esas dos rondas. En la ronda número 7 vamos a tejer el patrón de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 24 puntos en total. Pasamos a la ronda número 8, donde vamos a tejer estos mismos 24 puntos. En la ronda 8,
9 y 10. 3 rondas de punto sobre punto donde vamos a tejer los mismos 24 puntos. Y después continuaremos con los aumentos. Al terminar la ronda número 10, pasamos a la ronda número 11. Vamos a tejer en esta ronda un patrón de 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. 3 puntos y un aumento será nuestro patrón para repetir en esta ronda. En esta ronda 11 nos han quedado 30 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 12 y en adelante vamos a trabajar rondas de punto sobre punto. Vamos a trabajar los mismos 30 puntos y voy a indicarles cuántas rondas vamos a tejer desde la ronda 12 para que podamos subir y aumentar la parte de nuestro cuerpo hacia arriba. Entonces vamos a trabajar rondas de punto sobre punto de estos mismos 30 puntos. Vamos a tejer en total 10 rondas. ¿Listo? 10 rondas de punto sobre punto de los 30 puntos. Se nos va a ver de este tamaño. Cortamos la hebra y ahora vamos a hacerle un bordo a la parte de arriba. Vamos a centrar los puntos que tengamos bien en la parte del frente y vamos a dejar 3 puntos sin tejer en la parte de enfrente. El punto que tengamos centrado, saltamos un punto y en el siguiente vamos a tejer. Vamos ahí a enhebrar y vamos a hacer 2 filas de punto bajo. Esta primera vamos a tejer 27 puntos hasta llegar al otro extremo de la parte también delantera. De una vez vamos a esconder estas hebras. 27 puntos bajos. Vamos a trabajar esta parte en punto bajo. 27 puntos y nos van a quedar 3 puntos en la parte del frente sin tejer. Acá estoy dando la vuelta con los 27 puntos que tenemos que tejer de puntos bajos y cuando lleguemos allí vamos a realizar una última fila de punto bajo. Ya estoy llegando, dejo 3 puntos, 1, 2, 3, me faltan 2 por tejer, listo, 1, 2 y 3 que nos quedan sin tejer. Subo con una cadena, giro y voy a trabajar nuevamente los 27 puntos hasta llegar al otro extremo. Y allí vamos a cambiar de hilo y vamos a utilizar un verde agua, un verde mucho más clarito. Seguido de eso vamos a cortar la hebra verde y vamos a hacer una rondita, una filita de 27 puntos también, pero del hilo mucho más claro, del hilo verde claro. Y cuando lleguemos a esta punta donde hemos terminado esa ronda o esa fila, vamos a hacer unos puntos en esta abertura que nos ha quedado. Vamos a hacer un punto en el lateral, un punto en la parte de abajo, otro punto, 3 puntos en la parte de abajo, un punto en el lateral y unimos. En total hemos hecho 5 puntos, 1 en la ronda de abajo, 3 en lo que nos quedó de espacio, los 3 que dejamos vacíos, 1 en la ronda lateral del otro lado y unimos. Así nos ha quedado. En nuestra siguiente ronda de este hilo vamos a realizar punto bajo por todo alrededor.
pero vamos a hacerlo tomando todo el punto anterior, no desde la cadena, sino desde la base de nuestros puntos. De esta manera, vamos a abarcar toda la ronda anterior. Vamos a hacer los puntos abrazando nuestros puntos anteriores, no tomando la cadena, sino desde la base o la raíz de nuestro punto. Y así nos va a quedar mucho más grueso nuestro terminado. De esta manera. Todo alrededor de este mismo color. Y así nos queda mucho más grueso. También lo vamos a hacer en la parte delantera donde hicimos los puntos en nuestro espacio que habíamos dejado. Vamos a hacer lo mismo, abrazando todo el punto y ajustando para que no nos quede tan suelto nuestro punto. ¿Listo? Ya para terminar este bordo vamos a realizar el punto cangrejo y se los voy a enseñar si no lo conoces. Haces una cadena y vamos a trabajar al contrario, no hacia adelante, sino para atrás o para hacia atrás. Entonces hacemos una cadena y en el punto inmediatamente anterior vamos a hacer un punto deslizado. Repetimos una cadena y en el punto anterior hacemos un punto deslizado, una cadena y en el punto anterior un punto deslizado, una cadena, punto deslizado, una cadena, todo hacia atrás. Trata de que las cadenas todas te queden del mismo ancho para que nos quede la puntada cangrejo muy parejita. Y así hasta llegar a donde comenzamos, al inicio. Aquí ya llegué a la parte donde inicié y así nos ha quedado este bordito de nuestra colita de la sirenita. Vamos a pasar a realizar las aletitas. Para realizar las aletas, las que van en la parte baja de nuestra colita de la sirenita, vamos a hacerlas del mismo hilo con que trabajamos el bordo de la cola, de un verde clarito, un verde agua. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer solo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos el anillo mágico y en nuestra ronda número 2 vamos a tejer un patrón de un punto y un aumento. Lo repetimos solo por 2 ocasiones. Un punto y un aumento. Aquí terminamos nuestra ronda 2 con 6 puntos. Pasamos a la ronda 3. En la ronda 3 vamos a hacer el patrón de un aumento y 2 puntos. 1 y 2. Repetimos, aumento y 2 puntos. 1 y 2. En esta ronda nos van a quedar en total 8 puntos. Pasamos a la ronda número 4. Vamos a hacer un aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3. Repetimos, aumento y 3 puntos. 1, 2 y 3. En esta ronda nos quedan 10 puntos.
La ronda número 5 vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 y un aumento. Y repetimos 4 puntos y un aumento. En esta ronda nos quedaron 12 puntos. Vamos a tejer la ronda 6 y la ronda 7, 2 rondas de estos mismos 12 puntos. Después de las 2 rondas vamos a trabajar ahora la ronda número 8 y vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos y una disminución. La última ronda que vamos a hacer, la ronda 9, vamos a hacer un patrón de 3 puntos y una disminución. 3 puntos y una disminución. Aquí terminaríamos nuestra primera pieza de las aletas de la colita de sirena. Dejamos una hebrita larga para coser. Vamos a hacer otra pieza exactamente igual a esta. Yo aquí ya tengo mi segunda pieza. Necesitamos 2 y las vamos a coser de la siguiente manera. Así las vamos a coser. Vamos a coserlas en la parte de abajo de nuestra colita de sirena, uniendo ambas piezas a la punta de nuestra colita. Así. Vamos a unir todas las partes, a esconder hebras y a coser todas las partes de nuestra ropa, nuestro vestuario, y ya les muestro cómo queda toda nuestra sirenita terminadita con el bordado y todo lo demás para que ustedes lo puedan hacer igual y en dónde vamos a coser cada pieza. No te me vayas porque nos falta mostrarte cómo vamos a bordar el rostro, que ya en el canal tengo varios tutoriales de cómo bordar el rostro de nuestras muñecas. Puedes ir y mirar y checar alguno de los que allí encuentras. Y también te voy a mostrar en qué parte coser cada detalle. Y vamos a vestir nuestra sirenita con los 2 trajes que ya le hicimos. Así nos ha quedado nuestra sirenita Ariel con el primer traje que le tejimos, que fue su vestidito con sus zapatitos y su lacito en la cabeza. Nos ha quedado de 26 a 27 centímetros aproximadamente. Quiero que me acompañes a vestirla y colocarle su segundo traje, que es el de cola de sirena. Qué calor, ¿cierto? El pastor Albeiro no puso la siguiente fecha.
Así nos ha quedado nuestra sirenita Ariel con su traje número 2, que es la cola de sirena y su brasier o su top de sirena. Con este traje nos mide un aproximado de 31 a 32 centímetros, debido a que su colita de sirena la hace un poquito más larga. Espero que hayas disfrutado tejer esta hermosa sirenita Ariel junto conmigo y que me puedas acompañar a tejer a las demás princesitas que estaremos realizando con este mismo diseño de patrón de cuerpo base. ¿Listo? Suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video de alguna de las otras princesitas. Etiquétame en tu diseño ya terminado de la sirenita Ariel en mis redes sociales, Instagram, Facebook. Tenemos grupo de Facebook donde puedes subir tu fotico de los diseños terminados con mis tutoriales, y todos los enlaces los encuentras en la descripción de acá del video. Te espero en los siguientes tutoriales. Bye bye.